Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Continuamos con la serie dedicada a la participación política y hoy abordaremos cómo los jóvenes están transformando esta participación, así como de propuestas innovadoras que buscan reconectar a la juventud con lo público. ¿Hay más desencanto hacia la política en los jóvenes que en el resto de la sociedad? ¿Están obligando a los partidos a que cambien su forma de hacer política? Pues son algunas de las cuestiones que pretendemos responder hoy en colaboración con la organización Political Watch de la Fundación Salvador Soler. Antes de contarte más, te recuerdo que puedes suscribirte al programa en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast y también en YouTube. Yo soy Javier Collado y me acompaña, como de costumbre, el director de Culturas Políticas, David Arias, que es profesor de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. Hola David, ¿qué tal? Pues muy bien, Javier, encantado de estar otra vez aquí. Bueno, vamos con ya nuestros invitados. Comienzo por Paula Jimeno, que es coordinadora de The Future Game y miembro cooperativista de DOT. Gracias por acompañarnos, Paula. Gracias a vosotros por la invitación. Y junto a ella, Alejandro Kemp, del proyecto El meu primer bot. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Comienzo por Paula. Me gustaría que me comentases, que nos contases pues las dos cuestiones, ¿no? Que he mencionado. Por un lado, el proyecto de The Future Game y por otro lado, DOT. Luego, Alejandro nos contará también el proyecto en el que está involucrado. Genial. Bueno, explicar DOT es un poco complicado. Nos definimos como un estudio de diseño orientado al impacto. Hacemos diferentes proyectos siempre bajo la metodología de diseño y generalmente hacemos proyectos de consultoría o asesoría, es decir, para otras organizaciones. Pero siempre dentro del equipo, ¿no? Pues había un interés por crear proyectos propios y uno de ellos es The Future Game. The Future Game, también explicado breve, aunque luego tendré oportunidad seguramente de contaros un poco más en detalle, es un espacio de participación para personas jóvenes en el que nos enfocamos sobre todo en imaginar junto a estas personas jóvenes futuros deseables o escenarios de futuro deseable, como una estrategia para pues, incidir en las políticas o en las decisiones que se toman a día de hoy, pero con esa perspectiva mucho de futuros. Alejandro, sobre el meu primer bot, ¿qué nos quieres contar? El Meu Primer Voto es una asociación formada hace unos 6 años acá en Barcelona, entre catalanes y chilenos, que básicamente nos juntamos por la preocupación de la baja calidad en la formación ciudadana que hay. Voy a referir a Cataluña, no conocemos, y yo personalmente las realidades de las otras comunidades autónomas, entonces todo me voy a referir a Cataluña y también a Chile, que tienen un escenario muy parecido. Y nos juntamos hace 6 años y intentamos colaborar con la formación ciudadana de menores de edad, básicamente por dos razones, porque uno, tienen el derecho a que sean escuchados, por la ONU en el año 89 declara, y nuestros estados firman esa declaración de que tenemos la obligación de tomar en consideración la opinión de los menores de edad en los asuntos que los afectan, por un lado, y por el otro, el estado mm, débil de la formación ciudadana en las escuelas y los colegios. Son algunas cuestiones que indudablemente vamos a tocar ahora. Si quieres, Alejandro, precisamente empiezo por ti, porque eres quien trabaja con una población más joven, ¿no? Hablábamos antes del inicio del programa, pues, con menores de edad, y ahora mencionabas la cuestión de la formación ciudadana en las escuelas. No sé si podemos decir también formación política, claro. ¿Y qué tipo de formación les dais? ¿Cuál es vuestro objetivo principalmente, más allá de, como bien dices, ¿no? Darles voz haciendo un poco caso al mandato de Naciones Unidas? El diagnóstico de la formación ciudadana acá en Cataluña, la conclusión principal, esto está en nuestro sitio web y hay más de una investigación que dice esto, es que la formación ciudadana básicamente son conceptos primero muy antiguos y que no tienen nada de práctico, ¿no? Uno, que en Chile pasa lo mismo. Dos, no hay ningún responsable específico en las escuelas que esté a cargo de la formación ciudadana. No nos referimos a formación política, es a la reflexión sobre lo público. Eso público puede pasar desde
el alcantarillado de tu barrio, hasta efectivamente la elección de alcalde de Barcelona, ¿no? O sea, son cosas públicas, son diferentes niveles de asuntos públicos. Y lo que nosotros intentamos hacer, y digo intentamos porque es un camino no del todo fácil, es desde los márgenes, es decir, con los chicos intentar levantar opinión colectiva sobre asuntos públicos que les afectan. Hemos hecho algunos procesos consultivos a nivel catalán, a nivel de Barcelona, hicimos uno en Chile también, y son, insisto, de distinto tipo. Depende, quien nos va moviendo es la agenda pública, es decir, la agenda de los medios de comunicación. Lo último que hicimos aquí en Barcelona fue en torno a la elección de alcalde. Y este año estamos haciendo una consulta, preparando una consulta para el segundo semestre que va a tratar de la gestión y uso del tiempo de los adolescentes. ¿Qué pasa ahí? Ajá. ¿Quién manda ahí? ¿Hasta dónde tienen, ¿no? ¿Hasta dónde tienen ellos espacio para tomar decisiones sobre cómo gestionar su tiempo? Esa es la lógica. Ajá, entiendo. Paula, por ahondar un poquito más en lo que nos comentabas de Future Game y ver un poco esa continuidad en el tiempo, ¿no? Concretamente, algunos proyectos en los que, iniciativas en las que estéis trabajando. Bueno, un poco también siguiendo desde la lógica esa de habilidades, nos gusta hablar mucho a nosotras de alfabetización en futuros o Futures Literacy, que es una de las habilidades clave que la UNESCO marca como necesaria para afrontar el futuro de una manera esperanzadora, digamos. Y nuestra forma de hablar del futuro tiene mucho que ver también con el análisis del hoy. De alguna forma creemos que cuando en las diferentes ediciones, ahora igual ahondo un poco, sobre todo en las que tienen más que ver con democracia y política, tenemos la teoría o hemos visto que cuando ponemos a las personas jóvenes a hablar sobre el futuro, también nos dice mucho sobre dónde están hoy y desde dónde habitan hoy, dónde están sus miedos, dónde están sus esperanzas. Y creemos además y hemos visto que cuando les acompañamos a imaginar un futuro que no sea ese futuro de Black Mirror apocalíptico al que estamos acostumbradas, ¿no? Y de alguna forma dibujamos futuros un poco más deseables, también tiene una potencia o una energía muy, muy transformadora y muy traccionadora. Entonces, desde esta lógica, lo que hacemos es abordar diferentes temáticas en los que nos ponemos a hablar sobre futuro con las personas jóvenes y así, aparte de dibujar esos futuros deseables, también entendemos o intentamos ahondar en dónde están hoy o desde dónde habitan el día de hoy, ¿no? Y uno de los proyectos que hemos llevado a cabo es junto con Arantxa Sulap. Nosotras trabajamos mucho en la región del País Vasco. Arantxa Sulap es un laboratorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa para la innovación en democracia y cogobernanza. Y ellas sí que tenían, bueno, pues un proceso en el que estaban haciendo una investigación sobre la percepción de la democracia de las personas vascas y había algunos datos que ya hablaban de que en las personas jóvenes esas percepciones eran diferentes o que había ciertas cosas que ya empezaban a asomar que se veían diferentes y donde podía haber una ruptura, ¿no? Desde ese reto nos embarcamos a lanzar un proyecto de Future Game Democracia y Convivencia. Llevamos a cabo un proceso con 15 jóvenes, además de un proceso de participación más al uso, digamos, de encuesta, bueno, preguntas. Y con eso lo que identificamos fueron diferentes, lo que nosotras queríamos llamar áreas de oportunidad, que de alguna forma pues, son espacios de mejora, retos, pero bueno, sí puertas a hacer cosas de forma distinta, que luego también igual nos podemos meter a hablar de algunos de esos espacios o áreas de oportunidad. Y lo bonito es que de ese primer proyecto, ¿no? Que fue bastante acotado, pues ya os digo, con 15 personas, pues ha despertado, ha suscitado mucho interés. Los resultados se han visto como algo muy interesante. Realmente, bueno, nos hemos dado cuenta de que sí hay una forma diferente de vivir la democracia y la política en las personas jóvenes en Euskadi. Y ahora estamos activando un proyecto a mayor escala con más jóvenes con el objetivo de, bueno, pues de que las aportaciones que estos jóvenes hagan desde la experiencia y desde el proyecto que estamos diseñando en The Future Game sean utilizadas para el diseño de políticas públicas en la nueva estrategia del gobierno vasco. Entonces ahí estamos un poco ahora con esa aventura por delante.
Para entrar precisamente en materia, me viene muy bien lo que comentas, Paula, porque dices una forma distinta de entender la política por parte de los jóvenes. ¿Distinta en qué sentido? Distinta, porque además, precisamente el marco vasco es muy peculiar dentro del conjunto de España, ¿no? ¿A qué te refieres con esta concepción distinta de entender la política por parte de los jóvenes? Bueno, yo creo que hay muchos matices y podríamos hablar de muchas pequeñas cosas que nos hacen diferentes o nos hacen ver la política de forma diferente. Hablo en primera persona porque yo estoy dentro también de ese grupo de personas jóvenes, tengo 27 años, pero nuestra forma de resumirlo un poco todo era lo que llamamos el ateísmo democrático. Que lo hacíamos un paralelismo también con el ateísmo religioso católico en el caso de España, ¿no? En el que muchos jóvenes sí que empatizan y están totalmente alineados con los valores que consideraríamos democráticos, con los valores de bienestar, con el valor de justicia, con el valor de compartir, bueno, todos estos valores que consideraríamos valores democráticos están alineados, pero no comulgan o no se creen tanto los ritos democráticos, las liturgias democráticas, ¿no? Desconfían del sistema judicial, desconfían del sistema partidista, desconfían incluso en grandes formas, en gran medida, de los representantes políticos que gobiernan la democracia, ¿no? Entonces ahí es donde veíamos ese mismatch o esa falta de engarce, pero también una oportunidad de decir, no es que estos jóvenes, pues uno de los datos que salía en el proceso, ¿no? El 5% prácticamente de las personas menores de, bueno, entre 18 y 30 de Euskadi no ve de forma totalmente negativa los regímenes autoritarios. Claro, te llevas las manos a la cabeza. Pero cuando hablas y te pones a hablar de valores, te das cuenta de que realmente la mayoría de estos jóvenes creen en los valores democráticos, los consideran esenciales e importantes para la convivencia, pero igual también muy relacionado con lo que Alejandro hace o con la parte esta más de educación, no somos conscientes o no somos capaces de entender cómo los mecanismos, como las liturgias democráticas, esos, bueno, pues de alguna forma esos mecanismos que tiene la democracia para asegurar que funciona, como generación no los entendemos o no nos los creemos. Y muchas veces no nos los creemos porque no entendemos por qué son importantes y lo ves como burocracia que ralentiza el proceso, lo ves como, bueno, diferentes aspectos negativos de la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero nuestra forma de resumir un poco el gran descubrimiento sería ese, el ateísmo democrático. Alejandro, no sé si tu percepción sobre las creencias de la juventud van también en esta misma línea. Los ejercicios que nosotros hemos hecho acá para que los chicos hablen de cosas que les afectan o interesan, funcionan. Lo que está faltando quizás son esos puentes, esos espacios que esta democracia ya agotada, ya no solamente cansadísima, no está ofreciendo. No está ofreciendo a los jóvenes de 18 hacia arriba y menos a los de 18 hacia abajo. Hay una diferencia cultural bien grande, por ejemplo, en Chile, y yo diría que en el cono sur, sudamericano, nuestros adolescentes son muy activos políticamente, muy, muy activos. Acá, de nuevo, Cataluña, em, hay que abrirle muchos más espacios, hay que incentivarlos muchos más, pero lo que nos dice ahora, nuestra experiencia hasta ahora, es que si es que abres espacio, están, y obviamente si es que el asunto les interesa, es la tematización, tematizar para que o cierto grupo de jóvenes se interese y participe, ¿no? Y quizás no hay que buscar, quizás estamos mirando un poco todo con un modelo un poco antiguo, ¿ah? Nos ha tocado, por ejemplo, en nuestra experiencia acá, cómo emergen liderazgos episódicos, por así decirlo. Hicimos la primera consulta acá en Cataluña y salió una chica de Tarragona, después salió otro chico de Lleida. Juegan roles de liderazgos primero muy distintos y después desaparecen y vuelven a sus lugares. Si estamos pensando en la estructura orgánica clásica antigua, sí, no, aquí los partidos no conversan con los jóvenes de menos de 18 años. En Chile sí pasa eso, ¿no? En Chile la mayoría de los partidos políticos tienen juventudes que son de menos de 18 años. Aquí eso no existe, digamos. Entonces quizás esto del ateísmo, yo entiendo la figura, lo que quiere expresar,
pero como bien se dijo, cuando llegas al momento de hablar de valores, vuelven los valores a emerger y vuelves a querer lo mejor para tu colectivo, ya sea el barrio, el distrito, la ciudad, no sé, la comarca. Quizás es la estructura. Esta élite política que ya lleva un tiempo, pues en España estamos hablando del régimen del 78, ¿no? En Chile desde el 90, que volvieron nuestras Ujú. democracias. Y esas democracias hay que también quizás, y cierro con esto, de darles una buena sacudida y que algo cambie, digamos. Ujú. David, no sé si al respecto de lo que han comentado ya nuestros invitados de hoy, tienes alguna reflexión. Sí, era un poco incluso dar un paso atrás. Me ha gustado mucho esto de la perseverancia que habéis enfatizado los dos. La pervivencia de los valores fundamentales, ¿no? Del compromiso de la juventud con valores fundamentales, pero la desconfianza hacia esto que Paula ha llamado la liturgia, que en el fondo la liturgia es fundamental, el Estado de Derecho. Entonces yo quería dar un paso atrás y lo que voy a hacer ahora me voy a referir específicamente a adultos jóvenes o adolescentes más mayores, ¿vale? Porque yo creo que hay una generación que está, a los que ya no se considera público vulnerable, como a lo mejor sea a los niños o a los mayores, porque estos son nativos, son ya adultos jóvenes o gente con cierto ya criterio, ¿no? Y que son nativos digitales. Y claro, lo que yo me encuentro en el aula, y además es una experiencia recurrente, es que son nativos digitales en el sentido de que ellos no tienen conciencia en un mundo en el que no consuman como consumidor de producto electrónico, ¿no? O de tecnología de la información. Pero luego su formación genuina a la hora de, por ejemplo, producir o cómo se producen esos productos digitales en realidad es bastante deficiente y les coloca en una posición de vulnerabilidad. Entonces yo me preguntaba si vosotros tenéis esta misma experiencia, que estos nativos digitales en el fondo no son del todo o no siempre conscientes de que un producto de YouTube está guionizado, que eso no es real. No son conscientes, o con frecuencia no lo es, no son conscientes de cómo funciona, de cómo opera un algoritmo. Eh, Esto creo que lo que lo habéis mencionado los dos, de el aparente ascenso del atractivo de modelos autoritarios. Esto tiene una explicación que es conocida, que es cómo funcionan el criterio de selección del algoritmo, que el joven no siempre es consciente. Y yo, vosotros, mi experiencia personal, hablo de chicos ya talluditos, ya 20, 21 años, gente universitaria. No estoy hablando de adolescentes de instituto, sino gente que se supone que tienen una cierta formación. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué medida vosotros apreciáis, porque tenéis mucho más contacto que yo, y además a nivel profesional, que hay un problema, que hay una vulnerabilidad, y en su caso, ¿cómo podemos abordarla? Porque hasta ahora la solución primero fue educación e introducir las pantallas a nivel de instituto o incluso antes para familiarizarles, ¿no? Y ahora tenemos un efecto boomerang, como hemos demonizado las nuevas, me ha gustado mucho, Paula, tu introducción de vamos a no demonizar esto, ¿no? La visión apocalíptica de las nuevas tecnologías. Ahora en Madrid, por ejemplo, hemos tenido el efecto boomerang y ahora estamos retirando lo digital del aula. Entonces, me parece que tenemos estos dos extremos y mi intuición, que no pasa de intuición, es que quizá la solución pasa por una cosa intermedia, de hibridación, como decíamos en el episodio anterior. Entonces son dos preguntas. Primero, ¿en qué medida percibís esa vulnerabilidad entre adultos jóvenes? No hablo de infancia, aquí sí quiero separar. Y en segundo lugar, si percibís esa vulnerabilidad, ¿cuál es la solución? Está muy bien educar en civismo, ¿no? Educar en ciudadanía, como decía Alejandro, pero para poder utilizar las nuevas tecnologías con este fin, primero hay que educar en nuevas tecnologías, ¿no? Alejandro, si quieres empezar tú. Nosotros, ¿sabes por qué nos llamamos el meu primer vot? Es decir, mi primer voto en catalán. Porque es como mi primera cerveza, mi primer beso, mi primera relación sexual. Entiendo para dónde va con esto de educar en lo digital y en la máquina, pero lo que nosotros intentamos es educar en que puedan decodificar el poder de las cosas, el poder económico, el poder político, el poder religioso, cualquiera este sea. Detrás de cada acción, ya sea económica o política, hay poderes en juego. Y es ahí, creemos, donde da lo mismo el problema que tengas delante. Por ejemplo, nosotros hicimos una consulta que hicimos en relación a los candidatos a alcalde para Barcelona
nos llegaron no muchas, pero algunas críticas de por qué incluimos a Vox, al candidato de Vox, por ejemplo. Que uno dirá, bueno, nosotros mismos, nuestra organización, si quiere, está en las antípodas de Vox. Pero bueno, esto es como, de nuevo, esto es como la marihuana, punto. O sea, o como cualquier otra cosa. O sea, lo que nosotros buscamos es que los chicos reflexionen sobre eso. Vox es un candidato que tiene representación, que tiene, en fin, ¿no? Un montón de cosas que te pueden gustar o no gustar. Lo que intentamos, al menos nosotros, independiente del tema si es o de la fake news o de la pantalla que vas a tener, es, bueno, ¿por qué algunos abogan para que haya más pantallas en los colegios y otros para que no, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos hacer. No tengo una respuesta con respecto específicamente a las pantallas, digamos, a las pantallas específicas. En conversaciones con chicos ha salido desde la pornografía, desde el acceso más rápido a la pornografía, pero también a cosas también buenas. Entonces, por lo tanto, de nuevo es lo mismo. Tú no puedes sacar la pornografía de la red porque ahí está. Intentar generar criterio con respecto a eso y a cualquier otra cosa. A raíz del inicio de tu intervención, no puedo dejar de hacer referencia cuando has hecho la comparativa, ¿no? De lo del primer voto y la primera relación sexual y no sé qué. Y además, viniendo del ámbito catalán, una canción de La Trinca, ¿no? Que jugaba precisamente, que se llama Mi primera vez, que jugaba precisamente con esa analogía de la primera relación sexual y la primera vez que se votaba, una canción de mediados de los años 80. Hoy es el día, por primera vez lo haré. Ya tengo edad, ya pasé la pubertad. Mira, no sabía. Paula, a raíz de lo que preguntaba David, cuéntame. Yo creo que primero respecto a si hay una conciencia, ¿no? Como de un problema pues en nuestra vivencia digital y cómo eso nos afecta, creo que sí que hay una conciencia de que tiene unos efectos negativos. También hicimos un proceso de Future Game en torno a tecnología y tecnología humanista. Y creo que como generación somos muy conscientes de algunos efectos negativos que tiene la tecnología en nosotros, en cómo nos puede distanciar de la comunidad del plano real, en cómo nos puede afectar emocionalmente, cómo nos puede llevar a ciertos comportamientos, sobre todo que a nivel salud emocional pues son negativos. Pero creo que esa otra parte de entender cómo pues, las lógicas detrás de la tecnología y el uso que hacemos de la tecnología, cómo eso afecta a la construcción de nuestra identidad y como parte de la construcción de nuestra identidad, también nuestra identidad política y democrática, creo que de eso sí que hay una falta de conciencia total. O sea, creo que la forma de construir esa identidad, sobre todo en las personas que son todavía más jóvenes que yo, que han ya no crecido como nativos digitales, sino que han desarrollado sus relaciones sociales y de comunidad en códigos digitales y muchas veces esas relaciones sociales y de comunidad que ocurren en el espacio digital son más importantes o tienen un peso mayor en la construcción de su identidad que las que ocurren fuera del plano digital. Hay para mucha gente que sus gurús digitales, sus influencers favoritos, seguramente su opinión tenga un valor más importante que la de su profesor de historia, filosofía o su padre o madre. Y creo que en los peligros que eso conlleva, sobre todo, y igual esto es más una opinión, pero sobre todo porque esas interacciones sociales sobre las que construimos nuestra identidad ya no ocurren en un espacio público, sino que esa plaza de socialización es una plaza privada, es una plaza monetizable. Entonces, creo que en ese peligro de construir nuestra identidad, en este caso política, desde esos espacios y bajo las lógicas del mercado, creo que de esos riesgos sí que no hay conciencia. Y creo que pues las cámaras de eco de las que tanto se habla ahora, ¿no? Y que generan esos algoritmos, nos llevan a una parcialidad ideológica total en la que nos cuesta y además se alimenta durante años y años. Si tú no es que tu cámara de eco dure una semana, si tu cámara de eco dura 5 años y desde que tienes 16 hasta que tienes 21, la única referencialidad de discursos políticos que tienes son de
pues cierto influencer diciendo que por qué hay que pagar impuestos, que no tiene sentido que tengamos que esperar 4 años para votar otra vez, que, bueno, todas estas cosas, ¿no?, que se escuchan y que, bueno, pues al final acaban calando. Después de 5 años de ese discurso, de esa construcción de tu identidad con esos referentes, creo que la parcialidad es absoluta y es muy difícil, bueno, pues que se construyan realidades o diálogos democráticos desde ahí. En cuanto a soluciones, pues no lo tengo tan claro. Creo que ahí está como la madre del cordero un poco. Hay mucha gente muy lista pensando en esto. Yo, 2 cosas. Creo que, uno, lo que decía Alejandro es criterio. Tenemos que entender que hay discursos que no son democráticos. Tenemos que entender que hay principios éticos que tendríamos que tener claros y que deberían ser compartidos, y sería para que seamos capaces de identificar esos discursos peligrosos. Y luego creo que se tiene que limitar, o sea, creo que tiene que haber un control mayor del producto que consumen, sobre todo cuando hablamos de personas menores, del tipo de productos consumibles en los entornos digitales. Creo que ahí no sé cómo, pero creo que sí que tiene que haber una conversación mayor sobre cómo legislamos en torno a eso. David. A ver, solo intentar un poco resumir, que no sé si lo he entendido bien. Espero que sí, porque lo que me habéis hecho pensar los dos, las respuestas que dais los dos, es la propia naturaleza absurda de mi pregunta. En el sentido de, claro, yo hago una distinción entre formación técnica en lo digital, digamos, y la formación en valores, que es algo como habéis empezado vosotros. Y las respuestas que dais a la pregunta, no sé si coincidís con esto y luego ya le paso a Javier para pasar al siguiente bloque, es que esta distinción hoy en día ya no se puede hacer. Que creo que es lo que me respondéis en el fondo. Por ejemplo, en el caso de la pornografía. A ver, es que la pornografía está mal. Es que está moralmente mal, es que hay un nivel de explotación, hay una representación del sexo que es irreal, que no se corresponde con la realidad, hay una dimensión explotadora de ese producto, y ahí unes la dimensión técnica, ¿no? De, oye, que es que esto está monetizado, esto es un algoritmo que te está llegando por una serie de motivos crematísticos, digamos, y está unido a la formación, digamos, en valores. Entonces, un poco mi propia conclusión es, oye, qué tontería acabo de preguntar, que yo creo que es una tontería útil porque ya hemos avanzado. No sé si coincidís así de una forma muy rápida, se puede resumir así un poco la respuesta a esta inquietud, que es una inquietud que yo creo muy extendida, entre la sociedad, quizá el sector más puretano me refiero a mí mismo, y creo que esta respuesta es una respuesta útil, en decir, bueno, pues en el mismo problema que son las nuevas tecnologías está la solución, hibridándola con la formación en valores. No sé si esto os parece bien a los dos. Exacto, y es la combinación, solo hay que tener cuidado. Yo soy viejo. Cuando yo era adolescente, estaban las revistas Playboy, que es que era como lo más cercano y tenía que usar un criterio para poder entrar a eso o no, conseguirlo. Eso era para mayores de 18, y si tenía 16 igual lo quería conseguir. En fin, o sea, a ver, no es nuevo esto, no es nuevo, y no había internet. Creo que sobre todo hay que ponerle fuerza a fortalecer el músculo de la reflexión. De modo que tú te pase lo que sea por delante, una droga, cocaína, porque en algún momento te vas a topar con eso. Y de saber elegir, pues, ¿no? De saber, y de saber efectivamente decodificar, como tú muy bien, qué es lo que es la pornografía, es abuso, todo lo que tú dijiste. Taca, 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 taca. Así que estoy muy de acuerdo. Paula. Yo también de acuerdo. Creo que hay otro matiz más sobre lo que decía de entender muy bien en estos nuevos códigos de relacionarnos y de construir identidad desde ese espacio digital, como este elemento que ponía ahora Alejandro de ser capaces de reflexionar, o esa capacidad crítica o ese criterio, cómo educas en eso en un modelo relacional tan complejo y mercantilizado. O sea, creo que el gran reto está ahí, pero sí, como solución, pues me gusta mucho el titular. Es curioso porque al final yo creo que coincidimos todos un poco en cuáles son las conclusiones, y sin embargo, si os he entendido bien, Alejandro evidentemente aboga por una cuestión educativa, formación, desglosar, desgranar, ¿no? Muy bien,
poner sobre la mesa lo que quizá no es tan perceptible para el adolescente, ¿no? O como decía antes David, pues decirle al adolescente o al joven, oye, es que estos vídeos están guionizados, esto tiene una intencionalidad, además esto en muchas ocasiones está financiado, está pagado, tiene algo detrás, ¿no? No es solo lo que tú estás viendo puramente. Eso que decía Sartori, ¿no? Del homo videns, del el consumo acrítico de información que llega directamente a las bases de nuestro cerebro. Entonces, Alejandro aboga más por la educación, mientras que Paula ha deslizado en la respuesta anterior, oye, esto hay que regularlo. O sea, mientras que Alejandro no se le pueden poner puertas al campo, y por tanto se van a topar en algún momento con todas estas cuestiones. Paula, si te he entendido bien, tú estás más, oye, esto hay que ponerle esas puertas o por lo menos alguna verja, ¿no? Sí, y creo que aquí además me convierto un poco en representante de lo que mucha gente de mi generación diría, porque en general somos una generación más, la palabra es muy fea, pero en realidad somos una generación más prohibicionista que la de nuestros padres o de las generaciones más mayores. Creo que sí, porque creo que las consecuencias y los peligros son tales, y los estamos viendo. Quiero decir, no hace falta que pensemos en qué podría pasar, sino que nuestras democracias, yendo desde Europa a España y seguramente también a nivel autonómico, se están viendo tan atravesadas por esta problemática, por esta falta de conciencia democrática, por estos nuevos discursos que calan tantísimo de odio y de polarización, que creo que el problema es suficientemente grave como para que tengamos que regularizarlo. Tampoco tengo muy claro cómo. O sea, ahí sí que no soy para nada experta en ese tipo de cuestiones y no tengo muy claro cómo, pero sí que creo que se debería hacer un esfuerzo y creo que mucha gente de mi generación diría lo mismo. No sé si David, Alejandro, queréis apuntar algo a esto. Bueno, a mí es que me ha dejado Paula ahora completamente estupefacto. Y además la contundencia Paula, con la que te has expresado al definir a tu generación como una generación prohibicionista, en parte porque no es la sensación que yo tengo en el aula, y esto es completamente impresionista, ¿eh? No es la sensación que yo tengo en el aula, y porque probablemente, claro, yo que soy de una generación que todavía tiene relativamente, yo nací con Franco, no con Franco muerto, pero el franquismo vivo. Y claro, mi instinto, y además veo que Alejandro, que está más próximo a mí, hace así con la cabeza, claro, a mí esto de prohibir me pone nerviosísimo, que además es una reacción muy española, ¿verdad? De mi generación. Entonces, no, simplemente porque no tengo respuesta. Quizá la única, y os lanzo una pregunta, porque yo creo que vosotros tenéis los dos, vuestro trabajo tiene un perfil muy, muy, muy atractivo, o eso me parecía a mí, desde esta perspectiva, ¿eh? Una vez que el Estado interviene y empieza a prohibir, yo me empiezo a poner inmediatamente muy nervioso. Y mi sensación era, la pregunta lo lanzo a los dos, que vosotros en realidad lo que hacéis es operáis desde la sociedad civil, ¿no? Fuera del Estado, operáis desde el plano de la voluntariedad, y lo que hacéis es un poco lo que decía Alejandro al principio, ¿verdad? Pues tenemos las herramientas básicas, Twitter, Instagram, que están controladas por grandes corporaciones, que son fuentes de poder, ¿no? Como habéis dicho los dos. Y vosotros ofrecéis una alternativa desde la sociedad civil, desde asociaciones sin ánimo de lucro, desde el movimiento cooperativista, ¿no? Además, tú en la previa, Paula, creo que has utilizado la palabra cooperativista, que me ha gustado mucho. Entonces, la solución reguladora está clara, es el Estado legisla. Otra cosa, como muy bien decías tú, Paula, es esto cómo se hace, que siempre el demonio, como dicen los ingleses, el demonio está en el detalle, ¿no? Entonces yo os iba a invitar a que nos describierais otras herramientas que no son las típicas, que todos conocemos sus peligros y que están controladas desde arriba. Y además, como son regímenes corporativos, tú sobre una corporación, sobre Twitter, sobre Google, tú no tienes control. Tienen control los accionistas, ¿no? Y quizá el Estado. Y el Estado cada vez menos, porque son corporaciones multinacionales. Sobre lo que sí que tenemos control es lo que hacemos desde abajo. Estas iniciativas como las vuestras. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En vez de estar quejándonos del sistema, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil, desde la voluntad del cooperativismo? ¿Qué significa esto de cooperativismo, Paula? Que me ha quedado a mí el interrogante ahí. Solo un cogollito. Regular no es igual que prohibir, ¿ah? Y es que por eso, David, yo entiendo la declaración de la... Porque claro, regular y prohibir, es que no, hay un mundazo, ahí hay un océano, hay no sé, un universo de diferencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto mismo que estamos haciendo aquí, esta conversación, los trabajos que cada uno hace en su vida diaria, nosotros como asociación, es interesante decirlo, nosotros no tenemos ningún financiamiento externo de nada, nosotros todo nuestro trabajo lo hacemos con trabajo voluntario,
y hemos ido creciendo y poco a poco, de nuevo, me refiero solo el ámbito catalán, ya estamos teniendo un poco de reconocimiento político, en los tomadores de decisiones me refiero, poco a poco entrando al mundo de las AFA, de las federaciones de padres y madres, de familias, perdón, y donde es más difícil es en las escuelas mismas, porque las escuelas, para los que hemos trabajado con escuelas, los profesores están llenos de trabajo y entrar ahí siempre es lo más complicado, pero se puede, digamos, se puede avanzar en ese sentido y los resultados son buenos, uno va aprendiendo, va mejorando y va sumando voluntades. Y pensar también, y cierro con esto, en un territorio pequeño, digamos, nosotros nos acotamos a Cataluña, y bueno, y algún día ojalá trabajemos con los vascos, ojalá con otros territorio, pero también un territorio con 7 millones de habitantes es un país pequeñito, abordable, donde se pueden hacer cosas, donde se nota que vas haciendo, y ojalá existan muchos otros, mi primer voto por repartido por el mundo, digamos. Paula. Yo antes de responder a la segunda pregunta, también por el tema del prohibicionismo, tengo la suerte de, como no soy académica, puedo utilizar palabras más marketingianas que hacen que se levanten las orejitas, ¿no? Pero sí, también es como un poco muy caricaturesco, muy marketingiano eso en la palabra que utilizamos, pero una de las cosas que hemos descubierto en todos estos procesos es que si tuviéramos que poner un valor por encima de todos de muchas otras generaciones, que no es la mía, sería el de libertad o el de convivencia. Creo que ahí hay una cosa como muy importante, ¿no? Que tú también, David, lo ponías sobre la mesa. Para esta generación muchas veces lo que predomina o lo que está por encima de todo es el bienestar. Bienestar entendido seguramente en base a la persona de formas distintas y bajo esa lógica de a mí lo que me interesa es el bienestar y sobre todo cuando empiezas a cuestionar esas liturgias o esos mecanismos del estado de bienestar democráticos, es donde nos metemos en, bueno, pues que somos una generación, por lo menos en Euskadi, más del 50% prohibiría las armas, la prostitución, prohibir radicalmente, no hablo de regularizar. Entonces, bueno, sí es cierto que es muy extremo y muy caricaturesco hablar de una generación prohibicionista, pero sí que nos habla mucho de dónde están los peligros de esta generación, de estos adultos jóvenes, cuando miramos a la política de la democracia, yo creo, que es, si para mí lo más importante es asegurarme que más o menos yo voy a estar sana, los de mi alrededor también y el medio ambiente también, y todo lo demás ya no me parece tan importante como es, bueno, pues eso, la justicia, la libertad y otros elementos de la democracia. Eso como un poco a qué me refiero cuando hablo de la generación esa más prohibicionista. Esto da para otro podcast entero. Y luego en el qué podemos hacer desde ese otro ámbito más ciudadano, estoy de acuerdo con muchas cosas. Nosotras, el proyecto que creamos desde la cooperativa, que bueno, para otro podcast entero, ¿no? El modelo cooperativista como un modelo también transformador y de construir sociedad. El proyecto que creamos sí que tiene financiación de diferentes entidades públicas, sobre todo públicas, hay alguna fundación también con la que hemos trabajado, pero siempre el foco está en averiguar cosas nuevas sobre cómo nos imaginamos esos futuros. Siempre ponemos o intentamos que todo lo que hacemos hacerlo desde una distancia y asegurándonos de que nosotras llevamos a cabo el proceso, ponemos encima de la mesa las conclusiones y luego que las conclusiones se utilicen para cambiar las cosas de alguna forma mejor, ¿no? Entonces, bajo esta lógica y realmente con la confianza de que en institución pública y en fundaciones hay gente muy buena que tiene muy buenas intenciones, con la que nos hemos cruzado y con la que trabajamos todos los días, lo que nosotras planteamos son un poco, volviendo a la primera conversación que hemos tenido, planteamos de alguna forma nuevas liturgias, nuevas formas de participar. En el caso de The Future Game lo hacemos desde la gamificación, planteamos experiencias gamificadas mediante la lógica de elige tu final o vete diseñando tu libro, pues con esa lógica creamos experiencias gamificadas, juegos, invitamos a jóvenes a participar y en ese proceso poco a poco vamos metiendo pues algunos elementos de pedagogía democrática, algunos elementos de participación más tradicionales, diálogos. Y creo mucho en lo que decía Alejandro también ahora, que parte de la magia y de lo que hemos conseguido con The Future Game, los sitios a los que hemos llegado, los descubrimientos y todo lo que, bueno, hasta donde nos está llevando, parte de la magia tiene que ver 100% con la escala,
con que no pretendemos que esto sea un producto como Twitter que funcione en todo el mundo a la vez, de forma automatizada. Hay una cosa muy importante cuando la gente nos habla de, joder, ¿cómo conseguís atraer a los jóvenes y que la gente joven realmente comparta este tiempo y os dedique? Y para mí hay una de las palabras clave que es cariño. Y el cariño no lo puedes poner para 10.000 personas. Pero hay una parte de si yo invito a una persona joven, creo un proceso que realmente creo que le va a aportar a esa persona y yo como Paula o el equipo de The Future Game está ahí para valorar el tiempo que nos dedica para participar y también para tratarle con cariño y amor, ¿no? Y cuidar un poco a esos jóvenes que participan en nuestros procesos. Entonces, bueno, no sé si he respondido muy bien, pero así como algunos elementos clave de por qué creo que, bueno, pues esta forma de hacer participación funciona, estaría ahí, ¿no? En hacer liturgias distintas, hacerlas con cariño y también en una escala abordable. David, antes de pasarte la palabra, y como ya se nos va echando el tiempo encima, simplemente dos matices. Uno, para seguir quedando hoy como muy friki, decía Paula estrategias de gamificación. Yo simplemente decirle a la audiencia, ¿no? Por si no lo conoce, hay videojuegos desde los años 90 sobre tomas de decisiones políticas, ¿no? En este caso yo jugué a uno que se llamaba Political Process, me parece, que tuvo una secuela, y luego más recientemente, ya en los 2000, uno se llamaba Democracy, ¿no? Y tú eres un político que tiene que hacer campaña, que tiene que tomar decisiones, que tiene que si sube los impuestos tiene manifestaciones en la calle, baja su popularidad y eso llegado a un punto te genera una revolución y game over, ¿no? Quiero decir que también para los jóvenes que están muy interesados por ese tipo de cuestiones, a mí era un videojuego que en su momento me enseñó, y hablo desde la experiencia personal, oye, la política es mucho más compleja, porque tú tocabas mínimamente los impuestos y eso tenía toda una serie, todo un abanico de consecuencias, ¿no? Que eras capaz de ver, ¿no? Y luego sobre lo que decía, y volviendo tanto a la noción de prohibicionismo que ha usado Paula, como a lo que hablábamos al principio del programa, sobre tanto la polarización como la búsqueda, que me interesa mucho, del bienestar por encima de la libertad, ¿no? Y me ha traído a la cabeza inmediatamente una pregunta que hace el CIS en alguno de los últimos sondeos. La he buscado para leerla literalmente. Salió hace un par de semanas. No me importaría vivir en un país poco democrático si me garantiza una mejor calidad de vida, ¿no? Y lo que vemos en el total es que en el total de españoles hay más de un 25%, en este caso casi un 27% de españoles que están de acuerdo con esta, o de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. No les importaría vivir en un país poco democrático si les garantiza mejor calidad de vida. Pero lo que vemos muy claramente además es que en el rango en la estratificación por edades, son los jóvenes, los más jóvenes, los que más de acuerdo están con esto, ¿no? Casi un 40%, ¿no? De acuerdo con esta afirmación. Entonces, bueno, creo que va muy en la línea también o ligado al auge de los extremos en los comicios en todo Occidente de la última década, ¿no? Tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, ¿no? David, que querías comentar algo, me habías levantado la mano. Bueno, después de levantar la mano, me ha llamado mucho la atención y solamente lo quería subrayar, porque de nuevo es contraintuitivo. Lo habéis mencionado los dos. No solo que no aspiráis, sino que no tenéis en ningún momento, no parece que tengáis un interés especial o sois incluso hostiles a escalar, que vais buscando deliberadamente en vuestros proyectos la intimidad, la cercanía, que me ha llamado mucho la atención, y de nuevo creo que es una aportación interesante, porque cuando uno piensa en Internet y las tecnologías de la comunicación, una de las virtudes que continuamente aparecen es la capacidad de escalar, de volver a formas de democracia cada vez más directas, porque podemos escalar. Mediante algoritmos de inteligencia artificial podemos acceder a cada vez más gente y más atomizado, ¿no? Entonces yo creo que esto no es ni siquiera una pregunta, simplemente subrayárselo a la audiencia, cómo en el mundo digital hay de todo. Y hay también iniciativas que precisamente son rompedoras y son disruptivas porque van en contra de esa tendencia hacia la escalación y hacia la masa. No sé si con esto si estáis de acuerdo con esto o no. Y luego la pregunta que sí, también un poco me llama lo mismo la atención que a Javi. Vosotros tenéis los dos contactos, por lo que he visto de vuestra trayectoria, fuera de España, y en ámbitos, en países de contextos en vías de desarrollo. Entonces la pregunta es doble. Una es si experimentáis lo mismo, es decir, si en países con niveles inferiores de bienestar material encontráis el mismo fenómeno,
en el que yo priorizo el bienestar material sobre la calidad política, humanística, la calidad humana de la vida política, no sé si me he expresado bien. Si esto lo encontráis pues no sé, en Chile o en África, que creo que trabajáis también, punto uno. Y punto dos, en el mismo contexto, aunque aquí nos centramos casi todo en lo local, pero yo creo que es importante. Claro, ellos también tienen menos acceso o un acceso más difícil a las tecnologías de la comunicación, porque no tienen la infraestructura que tenemos nosotros. Entonces, si ese acceso diferencial a las nuevas tecnologías detectáis un impacto sobre el desarrollo político y las preferencias de los jóvenes. Yo, bueno, primero sobre lo de la escala, de alguna forma creo que sí, creo que yo hablo de un modelo que no es escalable sin humanos, no sé cómo decirlo. Obviamente sí hay una ambición de escalar, hay una ambición de llegar a más, pero yo tengo claro, por ejemplo, que si The Future Game se tuviera que poner en marcha en Uruguay, necesitaríamos un equipo de personas en Uruguay haciendo lo posible. Simplemente como ese matiz. Y luego respecto a las diferencias entre el trabajo que hemos hecho en otros países, es que claro, el contexto, la historia, la trayectoria de esas democracias es tan distinta que creo que compararlas aunque sea en un solo elemento, es muy complicado. Sí creo que en general hay una tendencia a que el bienestar se superponga a otros principios, pero también entendiendo que en muchas de estas países en los que hemos trabajado, los valores democráticos son, bueno, o la experiencia democrática, no sé, es mínima, ¿no? Entonces, no sé cómo de comparables son, pero sí que creo que es bastante generalizado, sobre todo porque lo que decías, David, aunque el acceso a las telecomunicaciones sea mucho menor en países en los que hemos trabajado, como en África, como Somalia o Djibouti, la realidad es que luego los mensajes en esas grandes tendencias que se dan en Internet o en las redes sociales acaban clonándose bastante en todos lados. Acaban teniendo esos discursos que tienen éxito en Estados Unidos, que tienen éxito en El Salvador, que tienen éxito en España, en algún momento también acaban teniendo éxito en otros contextos. Pero bueno, creo que la comparación se me hace muy, muy complicada. Diría que sí, pero bueno, es más un triple que otra cosa. Alejandro, no sé si quieres aportar algo. Una pequeña corrección. Chile, yo diría que incluso puede tener mejor penetración de Internet que España. Latinoamérica son continentes completamente, o sea, son continentes de otro continente. Brasil, por ejemplo, México. Nosotros tuvimos un proceso de nueva constitución, de sacar la constitución de Pinochet, que pese a que Pinochet esté muerto, el pinochetismo no está nada muerto, como yo creo que aquí el franquismo tampoco está muerto, está muy activo de hecho. El año 2000, espérate, eso fue el 2018, el 2019, fueron nuestros adolescentes, los que nosotros llamamos estudiantes secundarios, que cariñosamente les decimos los pingüinos por el uniforme que usa que parecen pingüinos. Es decir, fueron chicos de los 13 hasta los 17 años quienes fueron la punta de lanza y los movilizadores de 8, 9, 10, 11 millones de personas, ¿no? Por alrededor, más de 3 meses, todos los días. Eso es para hablar de tecnología en Chile y para hablar de cómo son los adolescentes en Chile, ¿no? Eh, es histórico, o sea, es histórico eso. Entonces, ese ejemplo yo te podría decir que España lleva retraso. La organización adolescente en Chile lleva casi un siglo. Hay más de un siglo de primeros vestigios de organización adolescente en torno a lo político. Y oficialmente creo que fue el año 1950 y algo, es cuando nace la primera federación ya oficial, ¿no? Pero ya es más de un siglo. La tecnología no cambió nada con los chilenos. ¿Sabes lo que hizo? Aceleró algo nomás. Lo que hizo fue que aceleró, profundizó, pero cuando un ministro
en ese momento de un gobierno de derecha, pero podría haber sido un gobierno de ahora de esta suerte de socialdemocracia, pero que es una suerte de centro, dice que para ahorrarte un 10 céntimos de euro en el ticket del bus, tienes que levantarte más temprano. Bueno, eso, simplemente vinieron los chicos, después vino las tecnologías y se armó lo que se armó, ¿no? Tuvimos ese proceso lo único que lo frenó a ese proceso fue la pandemia. Fueron octubre, noviembre, diciembre, enero, después volvimos en marzo, cuando vino, y ahí fue lo único que paró ese movimiento que eran de todos los días un pueblo movilizado, y ese pueblo movilizado y organizado vía redes sociales, vía WhatsApp, Ujú. vía la cantidad de memes, o sea, no había ninguna bandera de partido político, ninguna. El único político que salió y emergió fue Salvador Allende, que ustedes son muy jóvenes, pero que fue un presidente que derrocaron los milicos, digamos, ¿no? Eso lo pongo como ejemplo, ¿no? Lo pongo como ejemplo de que África es distinto. Me ha tocado trabajar un poco en Latinoamérica por proyectos de participación también, pero muy desde. Claro, efectivamente, en República Dominicana hay sectores donde el- no hay luz, llega a una cierta hora no sé, de las 6 de la tarde y no hay luz. Sí, sin duda. Pero uno nunca sabe, esto es como Ratatouille, ¿eh? Uno nunca sabe dónde viene el cocinero y el gran chef y los grandes movimientos o las grandes cosas que pueden pasar. Quiero recordar también en el contexto latinoamericano la importancia que tuvieron los movimientos de adolescentes en la crisis argentina de 2001, por ejemplo, con todo el corralito, y mucho más reciente y quizá más desestructurado y desde luego más global, todo el movimiento ecologista encabezado por Greta Thunberg, ¿no? Por ejemplo, a través de ¿cómo es? Future Fridays, ¿no? Las manifestaciones de los viernes, que es verdad que quizá ha perdido un poco de fuerza este último año, estos últimos 2 años, pero que fue un movimiento que copó muchos titulares, ¿no? Bueno, no sé si entonces Fridays for Future, gracias Paula que me lo comenta aquí por línea interna. Nada, simplemente por terminar ya, que nos hemos ido de hora como viene siendo normal y acostumbrado. Entonces, Paula, decías al principio, no nos pongamos apocalípticos, no hagamos de esto Black Mirror. Entonces, nos toca ser optimistas con respecto a la participación política de la juventud, si se la incentiva adecuadamente no sé si prohibiendo o sin prohibir, pero si se la incentiva adecuadamente. Yo creo que sí, porque ya lo decía Alejandro, la juventud en muchas formas ya está participando. Está participando creando esos movimientos como Fridays for Future, está participando cuando crea la movilización que ha creado en torno al feminismo con la tecnología y de muchas otras formas. Y creo que, una vez más, vuelvo todo el rato como a esa gran conclusión del último trabajo que hemos hecho, si somos capaces de crear mecanismos innovadores que realmente contacten, ¿no? Y conecten con los jóvenes desde donde ellos están, no desde donde queremos que ellos estén. Tenemos claro que queremos que los jóvenes estén en las urnas, que los jóvenes voten. Bueno, para empezar, let's meet them where they are, ¿no? Un poco vayamos a esos lugares en los que sí están, en los que sí se quieren pues comunicar, en los que sí quieren dialogar, pero estoy segura de que en el momento en el que empecemos a realmente ser radicalmente innovadores, nos empecemos a plantear nuevas formas de participación, nuevos mecanismos democráticos, tanto para la participación como para la co-creación democrática, los adolescentes y los jóvenes van a estar ahí como una voz muy, muy importante. Porque eso, hay unas ganas, porque ya hay un fuego, ya hay una movilización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí tenemos razones para ser optimistas y además tenemos el deber de ser optimistas, porque si no somos optimistas y no creemos que haya una posibilidad de un futuro mínimamente esperanzador, la única opción o la única alternativa es la resignación. Así que como no queremos caer en eso, 100% creo que hay espacio para la positividad y hay necesidad para la positividad. Alejandro, ¿coincides? Completamente, no sé, no. Bueno, este mismo espacio, pues este mismo espacio que estamos aquí, que ustedes
Es cíclico esto. Bueno, yo ya llevo viviendo 6 años acá en España, ya algo, un poquitito de español tengo, pero no lo voy a hablar. Pero el Pinochet, por ejemplo, el Pinochet y el pinochetismo. El que esté muerto Pinochet no quiere decir que es una oleada y viene un poco más arriba, pero siempre estamos peleando contra el pinochetismo. Pinochet, cuando lo sacamos por un plebiscito, obtuvo el 44% de los votos. 44. Un dictador después de 17 años. Entonces, la esperanza es obvio, esto no para nunca, esto no va a parar nunca, y algunos lo harán desde las estructuras oficiales, y está muy bien, y otros lo haremos desde estas organizaciones ciudadanas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ustedes con este tipo de programas, en la sala de clase, en fin. David, tú que sueles ser, igual que yo, más pesimista, no sé si nuestros invitados han logrado convencerte al menos un poquito. Nada. Bueno, no, absolutamente. Además, insisto en... Terminamos el podcast muy contento, primero porque han salido temas para otros 3. Porque además esta última parte de la conversación me ha parecido absolutamente fascinante, la de, bueno, es que la democracia no es solo votar. Entonces, independientemente de que, pues claro, una edad de corte, que era una pregunta que queríamos haceros, no ha dado tiempo, que es ¿cuándo pondréis vosotros la edad de corte para votar? Porque en España hay un debate que bajaríamos a los 16. Que yo no sé si un crío he dicho un niño sin querer, un crío con 16 años tiene la madurez. Y si no la tiene, ¿y qué? Que esta es otra pregunta. Es que tiene derecho a que se le pregunte, como decía Alejandro al principio. Entonces no sé si Javi me va a dejar, que yo creo que no, que siquiera contestéis, aunque sea de forma muy breve, a esta pregunta. Venga, muy brevemente, por favor. Ojo que un chico a los 16 ya toma alcohol, tiene relaciones sexuales, o sea, puede quedar embarazado, puede ser padre, ojo, o sea... Sí, bueno, es verdad que luego implicaría otra serie de decisiones, ¿no? Si bajamos la edad, pues por ejemplo, la responsabilidad penal, ese tipo de cuestiones, ¿no? O la posibilidad de abortar sin consentimiento, que eso es verdad que en España ya está rebajado, ¿no? Si no me falla la memoria, pero bueno, quiero decir que implica el hecho, insisto, incluso a día de hoy, el hecho de poder votar en el sistema actual que tenemos con 18 años y no poder adoptar hasta los 25, por ejemplo, es algo, creo que eran 25, es algo llamativo, ¿no? Mira, aquí hay una cosa interesante del sistema español. Por ejemplo, yo como migrante puedo votar todavía, como no tengo una nacionalidad, solo puedo votar por mi ayuntamiento. Eso me parece una escala muy atractiva, fíjate. Por ejemplo, y volvemos a la edad de los 16. Quizás, claro, un chico de 16 quizás no vota por, no sé, pero ese espacio intermedio a mí me llama positivamente la atención, ¿no? O sea, quizá permitirles votar en un ámbito más pequeño, más cercano a ellos, que quizá puedan sentir más propio y no tanto en el gran debate político. Por ejemplo, ¿no? ¿Paula? Yo voy a ser muy breve porque mi respuesta es no sé. Y a veces no hay que tener criterio de todo y en este caso no tengo criterio sobre la edad de voto y estaría encantada de escucharos hablar en otro podcast sobre ello, pero... Pues efectivamente, tomamos la idea porque creo que es una cuestión que además está muy de actualidad y que merece la pena tratar con más detenimiento, viendo todos los puntos a favor y en contra. Así que con esta idea nos despedimos por hoy. Salimos más optimistas de lo que entramos, que ya es suficientemente positivo, ¿no? Para todos. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Paula, Alejandro. Gracias, muchas gracias a usted. Gracias a vosotros, es que ricasco. David, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a los invitados de mi parte también. Se despide Javier Collado. Si te interesan las cuestiones de las que estamos hablando en esta serie, te invitamos a acceder a la web politicalwatch.es, donde puedes encontrar más contenido sobre participación política y también puedes escuchar el resto de episodios de esta serie. Recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify y también en YouTube. Suscríbete en tu red preferida para no perderte ningún programa. También puedes encontrarnos en X, en la cuenta @culturpol o en Blue Sky y también en nuestra web culturaspoliticas.com. Hasta el próximo programa.
Este programa se ha realizado al amparo del convenio suscrito entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y Political Watch, para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la participación ciudadana. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las dicen, y no representan necesariamente la postura del Observatorio de Derechos Digitales.